Dios bendiga a cada uno de mis santos hermanos y amigos en este día. Vamos a entrar al bendito y eterna palabra de nuestro Dios, al bendito mensaje. Y vamos a tomar del Antiguo Testamento el segundo libro, el libro del Éxodo. Y vamos a irnos al capítulo 23 del libro de Éxodo. Y vamos a tomar dos textos bíblicos para el mensaje de hoy. Vamos a ir al verso 24 y el verso 25, ¿no? Y dice la palabra de Dios, que la leemos en nombre de Dios Padre, Hijo y bajo la unción de su Santo Espíritu. Dice: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Amén. Santo es el Señor. Hemos tomado este texto bíblico porque es necesario que entendamos ciertos puntos, ciertos parámetros, ciertos patrones que establecen las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque a veces tiende el cristiano y el hombre a culpar a Dios y tiende a señalar a Dios sobre cada circunstancia adversa que el ser humano empieza a atravesar, ¿no? Pero hay un manual, aunque hay una mentira del diablo que dice que el niño nace sin manual de instrucción. Eso es una mentira del diablo, porque el manual de instrucción para el ser humano se llama la Biblia, la bendita palabra de Dios. Estamos tomando aquí un texto bíblico del Antiguo Testamento, ¿no? Del libro del Éxodo, porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todo se encierra en la obediencia, ¿no? En la obediencia. Estamos tocando aquí el tema del Éxodo. El Éxodo es la salida del pueblo de Israel. El pueblo de Israel está sacando Dios ahora mismo en este momento el pueblo del tirano, lo está sacando su tirano, en este caso Egipto, ¿no? Porque este libro, este pasaje, lo que es el libro del Éxodo, concierne dos puntos importantes, que es el rescate de una nación de manos de su tirano, en este caso Egipto. Y viene también dentro del segundo punto, es ya el instalar las leyes, el pacto con aquel pueblo que Dios está rescatando para formar una nación. Está rescatando una nación, un pueblo, para formar una nación para la gloria y honra de su santo nombre, ¿no? Dentro del pueblo de Israel se calcula que salieron más o menos una multitud procedente de unas 14 naciones. No todos salieron con el mismo propósito que iba el pueblo de Hebreo a rendir culto, homenaje, alabar a Dios. No. Pero aquel pueblo que salió, que se calcula más o menos eran de unas 14 naciones, salieron también de ahí porque también estaban sometidas a aquel riguroso esclavitud, aquel riguroso trabajo que prácticamente les había absorbido, en este caso, al pueblo de Israel les había absorbido el tiempo. ¿Por qué? Porque se levantó un rey del cual la Biblia no nos da nombre, en el cual lo primero que quiso impedir fue la multiplicación, el crecimiento del pueblo hebreo. Hay unos parámetros antepasados al pueblo hebreo que también tuvieron al pueblo egipcio sometidos, que fueron unas dinastías mucho antes, y lo que estaba impidiendo aquí el pueblo egipcio era que, como ellos una vez que se habían librado de esa dinastía, semitas por lo opuesto, igual que el pueblo hebreo, que también eran descendientes semitas, pues estaban evitando que nuevamente se vuelva a levantar una dinastía como de los que a ellos se habían librado anteriormente. Por eso es que se cree que en el tiempo de José, cuando José fue gobernador, esta dinastía era la que prevalecía sobre el pueblo egipcio, y por la cual pues dieron su visto bueno para que José fuese uno de sus gobernantes, ¿no? Bien, pero estamos tomando este texto bíblico, ¿por qué? Porque tenemos que entender hacia dónde lleva Dios al pueblo. Lo está sacando de una nación pagana también, igual a donde la iba a meter. Pero Dios estaba rescatando al pueblo hebreo de la esclavitud, de la servidumbre, ¿no? Y al mismo tiempo lo estaba rescatando de la idolatría
y de un montón de perversidades, que eran las mismas perversidades y la idolatría que practicaban las naciones de la tierra a la cual ellos iban a tomar posesión. ¿No? Entonces hay un llamado. Hay un llamado. Para entender estos textos bíblicos hay que estudiar todo el pasaje bíblico. En este caso hay que leer todo el capítulo 23 y el capítulo 24, ¿no? Pero lo que hemos tocado hoy son unos puntos, dos textos, porque tiene que entender el pueblo de Dios. En aquel entonces el pasaje bíblico era para el pueblo hebreo, para el pueblo israelita. Pero ahora el pueblo israelita espiritualmente somos nosotros los cristianos, ¿no? Bien, la Biblia tiene su validez en todo tiempo, salvo el acto de los sacrificios, el resto, toda la Biblia tiene su validez. Y aquí estamos tomando el texto bíblico del verso 24 y el verso 25. ¿Por qué? Porque el primer llamado que le hace Dios al pueblo hebreo es: no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Bien, hay un llamado. ¿Por qué? Porque Dios está rescatando a un pueblo para sí, para la gloria y honra de su nombre. Y por lo tanto lo que quiere con este pueblo es que sea totalmente diferente, ajeno a lo que practicaba y ajeno a lo que practican las tierras que van a tomar posesión, aquellas naciones que ya están destinadas a ser destruidas por ellos mismos. Entonces Dios le hace un llamado, ¿para qué? Para que no tome las mismas costumbres, la misma cultura, la misma idiosincrasia a las cuales ellos estaban acostumbrados a hacer, ¿no? Y estamos hablando que eran unas perversidades de las cuales hoy en día, si usted lee bien los textos bíblicos, se va a encontrar incluso unas perversidades que eran tremendas, muy, muy, muy en contra de la voluntad de Dios y en contra de la misma naturaleza, ¿no? Entonces, el llamado que le hace Dios primeramente es: no te inclinarás a sus dioses ni los servirás. Porque hoy en día, claro, en aquel entonces está llamando el texto bíblico dioses a imágenes y a ciertos nombres de ciertas deidades paganas, deidades entre comillas, que tenían estas naciones, porque cada nación tenía su dios, su deidad, ¿no? Incluyendo Egipto. Bien. Pero aquí Dios lo está llamando al pueblo hebreo a que no se incline a los dioses. ¿A cuáles dioses? A los dioses de los cuales practicaban las naciones a las cuales iban a tomar posesión. No te inclinarás ni los servirás. Le está haciendo un llamado de dos cosas. Totalmente apartarse, a no tomar en cuenta, a no tener nada que ver con aquellas deidades paganas de las cuales estas naciones que iban a ser destruidas, por eso iban a ser destruidas y Israel iba a tomar posesión de su tierra. Pero Dios le hace un llamado a su pueblo. No. Luego dice: ni harás con ellos, ni harás como ellos hacen. Porque las cosas, si usted lee bien allí, usted se va a dar cuenta de todo lo que contenían las prácticas de estas naciones paganas. Porque en el transcurso del caminar cristiano usted se va a encontrar con muchas personas que protestan abiertamente contra la voluntad de Dios, sobre todo cuando leen el Antiguo Testamento y se refieren a aquellos, porque Dios manda a que sean aniquilados hombres, mujeres, niños, ancianos, animales, y todo era anatema. Pues hay muchas personas con las cuales usted se va a encontrar que le van a protestar abiertamente contra todo esto. ¿Por qué? Porque tienen cegado el entendimiento, ¿no? Bien, dice: antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Manda que sea destruido, porque usted no se tiene que congraciar con ningún tipo de pecado, sea de quien sea. Es lo que le está llamando Dios al pueblo de Israel aquí. Dice: antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Porque hay otro tipo de idolatría hoy en día. Ya no es solamente las imágenes, las imágenes esas que las hacen de madera, de yeso, de cemento, de escultura, no. Hay otro tipo de idolatría que se ha levantado. Incluso hay muchos que idolatran su propio cuerpo. Y eso se ve comúnmente. Padres que idolatran a sus hijos, abuelos que idolatran a sus nietos. Posesiones, porque hay personas que idolatran sus posesiones y por cuyas posesiones y por cuyas propiedades no tienen un tiempo para Dios.
Hay muchos tipos de idolatría. Muchos idolatran sus carreras, muchos idolatran su posición, en la cual su estatus social, en la que viven, en la que se mueven y en la que a lo mejor han criado y en la cual se encuentran y quieren permanecer allí. Hay muchos tipos de idolatría hoy en el día, ¿no? Pero aquí le dice Dios: quebrarás totalmente sus estatuas. ¿Por qué? Porque usted tiene que romper totalmente con todo lo que se llama pecado. Usted tiene que romper totalmente con todo lo que deshonra a Dios y con todo lo que no le agrada a Dios. Venga de quien venga. Usted no tiene que congraciarse con el pecado de nadie. Por eso dice el apóstol Pablo que tenemos que protestar abiertamente contra el pecado. Y eso es lo que está llamando Dios aquí al pueblo de Hebreo, que antes de entrar a la tierra a poseerla, le está llamando a que tenga cuidado, que rompa totalmente con todos los actos paganos que estas naciones estaban acostumbradas a practicar. ¿Por qué? Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Bien, le está ya haciendo un llamado antes de entrar. ¿Por qué? Porque Dios es muy sabio. A Él no le falta la sabiduría. Dice que lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. O sea, Él sabía lo que se avecinaba, Él sabía lo que había, lo que se iba a mover en medio del pueblo de Israel y de lo que eran capaces ellos. Él lo conocía todo, ¿no? Por tanto, les hace un llamado. Antes de entrar a la tierra prometida, le hace un llamado y dice: antes los destruirá del todo y quebrará totalmente sus estatuas. O sea, lo manda que rompa totalmente con todas las prácticas paganas que habían estado practicando en Egipto y con todas las prácticas paganas que practicaban las naciones a las cuales ellos iban a entrar. ¿Por qué? Porque no podemos considerar el pecado pequeño ni pecado grande. Pecado es pecado ante Dios. No, porque muchos se oye por ahí: ay, no, una mentira piadosa. No. Pecado es pecado y mentira es mentira, es del diablo. Sea piadosa o no, como la quieran llamar, la mentira es del diablo. Y usted tiene que protestar abiertamente con todo lo que se llama pecado. Si usted quiere vivir conforme a la voluntad de Dios y usted quiere recibir lo que Dios le quiere dar. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a un texto bíblico que es el texto al cual queremos tratar. Dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Una vez que rompe con el pecado, una vez que quiebra con todo el pasado, una vez que ha cortado con toda conexión con lo que a usted le arrastraba hacia abajo, hacia la perdición eterna, porque hacia eso que perecieron y hacia donde se encaminaron tanto el pueblo de Egipto como estas naciones paganas de Canaán, pues Dios lo manda al pueblo de Israel que rompa, porque ellos habían estado involucrados con eso en Egipto. Y eso es lo que se iban a encontrar las naciones a donde iban a entrar a la tierra prometida, que iban a tomar posesión. Algo que tiene que tener muy bien en claro usted es que la tierra de Canaán era la tierra prometida a los antepasados, a los patriarcas de Israel, en este caso Abraham, Isaac y Jacob. Pero tiene que tener claro que la tierra, que era la tierra prometida al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, estaba ocupada. Dice la palabra de Dios que todo lo tomaron en guerra. Todo. No piense usted que lo que usted quiere lograr como cristiano, usted lo va a encontrar en un camino de rosa. No. Usted tiene que luchar, usted tiene que pagar un precio. ¿Por qué? Porque está establecido que así sea. Porque las cosas de Dios tienen un precio, hay un precio que pagar. Desde el momento que Caín mató a Abel, no olvide que se levantó una descendencia, se levantó una raza malvada y perversa. Y usted está en medio de ella. Usted tiene que pagar un precio y tiene que luchar. No que se queje, no, tiene que luchar. Porque usted como cristiano, Dios lo demanda, usted lo llama. Porque Él le dice que porque el que no es conmigo, contra mí es. Si en el texto bíblico dice: mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Por qué? Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Ojo. Y Él bendecirá tu pan y tus aguas. ¿Cuándo? Cuando usted sirva a Dios. Cuando usted ya haya roto toda conexión con el pecado, toda conexión con el pasado. Cuando usted trate de no involucrarse y de no contaminarse con lo que el mundo le ofrece actual. ¿Por qué? Porque hoy en día hay pecados modernos y el pecado tiende a envolver tanto a la juventud como a los que no son muy jóvenes también. Y usted lo puede ver.
Algo que se ha perdido hoy en el día es la comunicación, porque la tecnología ha absorbido la atención de grandes y pequeños. Y al absorber la atención se está perdiendo esa unidad familiar que había, esa unidad social que había. Este texto bíblico es muy importante que lo tratemos, sobre todo por los acontecimientos que se están dando hoy en día, no solamente dentro de España, sino a nivel mundial. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Cuando usted se dedica a servir a Dios, cuando usted ya ha roto con el pecado, cuando usted no tiene nada que ver, sino que su vida es consagrada a Dios, entonces note lo que dice Dios. Le tiene que servir. Y Él es el que va a bendecir su pan, y Él es el que va a bendecir sus aguas. O sea, no va a haber escasez, no va a haber necesidad, no hay pobreza. Pero hay algo muy importante que es el texto que vamos a tocar. Dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Otra vez, el texto completo dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Por qué? Note que hay un llamado primero. Porque mucha gente busca en los momentos de aflicción, en los momentos de dolencia, en los momentos de necesidad, en los momentos de turbación, es cuando buscan a Dios. Sobre todo en el área de sanidad. Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Ese es el texto. Ese es el mensaje. No espere que Dios lo sane. Si usted está viviendo una vida a medias, no espere que Dios quite de usted una dolencia, una enfermedad. Si usted está viviendo una vida paupérrima, mediocre, envuelta en el pecado, o si usted llamándose cristiano, está teniendo dolencias, pero Dios conoce su corazón y su pensamiento y sabe que si lo sana, su vida va a ser peor. Note que dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Es ahí donde Dios va a quitar toda dolencia, todo dolor, toda enfermedad. No es que Dios voy a la iglesia para que oren por mí y se me quite todo. No. Hay un proceso, hay una meta, hay un propósito. ¿Cuál es el propósito? Que Dios lo quiere sanar, pero para que le sirva. El texto bíblico lo dice, mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y yo quitaré, dice, toda enfermedad en medio de ti. No dice una, toda. Toda. ¿Por qué? Porque Él quiere un pueblo para la gloria y honra de su nombre. Ese fue el principal propósito de la familia. Él quiere un pueblo para la gloria y honra de su santo nombre. Y solo cuando usted dedique el tiempo a Dios, cuando su vida sea consagrada a Dios, cuando su vida sea completamente propiedad de Dios, es cuando, ahí dice, su pan es bendecido y su agua. Pero usted no va a estar en una cama de un hospital, usted no va a estar en una cama de una clínica, usted no va a estar postrado en su cama, en su casa, desahuciado por el médico, ni tampoco va a sufrir de dolencia y de malestar. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Su palabra lo dice y su palabra es viva y eficaz. Dice, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. En el hebreo, enfermedad. Hay 4 palabras para enfermedad. La primera es halás. Y halás significa estar enfermo o débil. O sea que Dios no solamente que quita su enfermedad, sino que quita también su debilidad. Porque dentro de todo lo que usted vive en el mundo, hay momentos que usted se siente que ya no puede más. Y es ahí donde entra el Señor, es ahí donde lo fortalece el Señor, es ahí donde Él dice, no, yo voy. Es más, siento decirle una cosa, que muchas veces cuando el cristiano dice que ya no puede más, él no sabe lo que está diciendo. Porque en realidad cuando él dice que no puede más, hace mucho tiempo atrás que él ya no ha podido. Que hasta ese momento quien lo ha llevado es el Señor. La segunda palabra es oli. Oli significa enfermedad, pero esto también esta palabra es más usada para la tierra. Cuando la tierra se encontraba en desolación, en aflicción, ¿no? Hay una tercera palabra que es basaj. Basaj es sufrimiento, enfermedad, quebranto, dolores, aflicción, dolencias. O sea, Dios quita todo. Cuando Dios le dice, yo quitaré tu enfermedad,
Él va a quitar su dolencia, su turbación, sus dolores, su quebranto, todo, su debilidad. Él va a quitar todo. No va a dejar nada. ¿Por qué? Porque Él hace todo perfecto, pero dentro de esto todo se encierra en obediencia. Hay una cuarta enfermedad que es malware. Y malware significa dolencias y todas las terribles enfermedades de Egipto. Hermanos, no espere que Dios lo levante. No espere que Dios lo ponga en pie. No espere que Dios quite todo aquel malestar, aquella dolencia, aquella enfermedad, aquella patología que usted va arrastrando. Si sus pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios, si su corazón no está alineado a la voluntad de Dios, al servicio de Dios, porque es lo que le demanda la palabra. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Hermano, tiene que entender que quitar es levantar, es llevar, es tomar arriba o afuera. Eso significa quitar, significa también alzar, cargar, destruir, recoger, tirar, turbar. De todas sus dolencias, sus enfermedades se encarga Dios. De todas sus turbaciones, sus debilidades, se encarga Dios. Pero hay un compromiso con Dios, porque usted tiene que tener una meta, un propósito. Dentro del caminar cristiano usted tiene que tener un propósito. No es de sentarse 2 horas a escuchar el mensaje, no es de ir 2 horas a recibir una enseñanza, no. Un propósito en su vida diaria, en su vida cotidiana, en sus actividades. Dios es dentro y fuera de su casa, dentro y fuera de su trabajo. El compromiso cristiano que nosotros tenemos es las 24 horas del día. En todo nuestro caminar, en todas nuestras actividades. Todo se encierra en nuestra vida un nombre, Jesucristo. Quitar también significa cortar, apartar, renunciar, cambiar, trasladar, desechar, hacer nulo. Todo eso significa quitar, porque Dios lo hace todo perfecto. Usted como cristiano, si está pasando dolencia, si está recibiendo azotes en su cuerpo, algo está pasando, tiene que detenerse, tiene que examinarse. Y lo primero que tiene que examinar es su relación con Dios. Lo primero, dentro de todas sus actividades, aún dentro de su economía, dentro de su relación familiar, dentro de su relación social, dentro de su estatus social, dentro de todo, usted tiene que analizar primeramente y profundamente, detenidamente, con mucha seriedad, es su relación con Dios. ¿Cómo anda usted con Dios? ¿Cómo está usted con Dios? Porque es probable que usted vaya al médico y el médico le haga los análisis y el médico le diga, a mí no me aparece nada, no tengo nada. Y usted diga, no, pero es que yo siento el dolor, el malestar, la patología, la enfermedad. Bueno, analice su relación con Dios. Porque la Biblia lo dice. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan y tu agua y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Quizás pueda que usted no haya asumido su responsabilidad con el Señor. Pueda que usted aún no le esté sirviendo y ya lleve 10, 15, 20 o 30 años en el Evangelio. Quizás pueda que usted esté viviendo un Evangelio light, una vida cristiana media. Quizás pueda que usted no haya asumido la responsabilidad que Dios le ha dado y usted no haya tomado en cuenta en sus actividades y en todo su diario vivir el caminar cristiano. Porque el caminar cristiano demanda unos principios éticos y morales que la sociedad, pero sobre todo Dios, los ve. Quitar también significa perecer, quedar libre, suprimir, remover, deshacer, soltar. Dios quiere que usted sea libre, sea sano, porque ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y Dios quiere usar ese cuerpo porque necesita su personalidad.
Y su cuerpo no tiene por qué tener ninguna patología, ninguna dolencia, ninguna enfermedad. Porque la palabra de Dios dice que mientras nuestro hombre exterior se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. Hermanos, analice su compromiso con Dios, su relación con Dios. ¿Cómo va? ¿Cómo está? Porque hoy en el día son miles las vidas que se han perdido a nivel mundial por ese llamado virus. Y dentro de ese pueblo también han partido cristianos. Analice su caminar, su relación con Dios. Analice el tiempo que lleva con Dios y cuál es la actividad que usted está haciendo para Dios. Pero sobre todo, medite si le está sirviendo o no. Porque Dios necesita de usted. Si aún usted no ha tomado su cruz, déjeme decirle que nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Y Él es el que le va a dar una y otra oportunidad. Pero no es el momento de estar jugando a la iglesia, ni estar jugando al cristiano. Vuélvase a Dios. Sírvale al Señor. Y deje que Él quite de medio de usted todas sus enfermedades. Amén.